Migración con Erika Nieto. Mi querida Erika Nieto, buenos días, amiga. Muchos temas que tratar hoy. Pues lamentable escena, estas lamentables escenas que estamos viendo desde Texas, una vez más, con migrantes asfixiados en un tráiler, una imagen que también se ha repetido en los últimos años. Y una vez más también para confirmarnos que los mexicanos siguen arriesgando la vida para cruzar a los Estados Unidos. Son mayoría en este trágico recuento de 50 personas muertas, 22 de ellas de origen mexicano. Y pues también mucho que hablar sobre los autos chocolate, mi querida Erika Nieto. Aquí hace unos días estuvo una de las corcholatas de Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López, para inaugurar esta regularización, estos módulos de regularización aquí en Puebla, que es el primer estado no fronterizo en pues tramitar estas chatarras, como bien dices, que importamos desde los Estados Unidos. La migración, mi querida amiga, al cruzar el río. Buenos días. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días a todo el auditorio de Contigo Puebla. Si quieres empezamos pues con lo que en este momento es tendencia, que es la tragedia allá en San Antonio, Texas. Es una tragedia más que tiene como principales víctimas a decenas de migrantes que lo único que buscaban pues era una mejor calidad de vida en un país como Estados Unidos, después de que en el suyo pues no encontraron empleo, no encontraron tranquilidad. Nuevamente, además, las bandas de traficantes de personas traicionaron la confianza de decenas de migrantes que pagaron por un servicio y que pagaron muy caro para ser llevados a la Unión Americana y que fueron abandonados en un paraje remoto junto a las vías del tren allá en San Antonio, Texas, a bordo de un contenedor de tráiler, encerrados bajo las mortales temperaturas de casi 40 grados que, pues por la temporada, se vive allá en Texas. De hecho, en este momento tenemos la misma hora en Texas, son también las 10:38, casi 10:40 de la mañana allá en Texas, pero ellos ya están próximos a alcanzar la temperatura de 33 grados en un día que pues parece un poco nublado y que por eso es que la temperatura es un poco más baja, pero en los días anteriores han estado superando casi los 40 grados. Por ello es que los migrantes pues murieron asfixiados y por golpe de calor. La lamentable cifra, Luis, está llegando a los 50 migrantes muertos y se habla de 22 mexicanos. Entre ellos, también hay de origen guatemalteco y hondureños, y aún hay más de 19, de los cuales todavía no se conoce su nacionalidad. Afortunadamente, hay 16 sobrevivientes que están actualmente hospitalizados, entre ellos, desafortunadamente, hay 4 menores de edad. La Cancillería mexicana ya anunció que va a apoyar en la repatriación de los cuerpos de todos estos migrantes a sus comunidades de origen. Y es que, como bien mencionas, las cifras reflejan que desde 2019, finales del 2018, los mexicanos retomaron la migración hacia Estados Unidos y en números verdaderamente importantes. Después de que, sí, pues ahí están las cifras, no es un invento, durante 10 años dejaron de hacerlo. De hecho, hay cifras que demuestran lo contrario, que muchos mexicanos que vivían y que trabajaron por muchos años allá en Estados Unidos regresaron a México, pues por la relativa estabilidad que encontraron ya económica y de seguridad aquí en su propio país. Pero bueno, desde hace un par de años, nuevamente el éxodo de los estados donde el crimen organizado principalmente ha ampliado su cobertura, los mexicanos están siendo obligados a salir y a buscar refugio en Estados Unidos o en Canadá. El canciller Marcelo Ebrard pues ya expresó en sus redes sociales esta mañana que México está de luto, que es una enorme tragedia y que va a coordinarse con los trabajos allá en Estados Unidos para las indagatorias sobre la muerte de estos mexicanos. La autoridad norteamericana ya detuvo a 3 personas, pero bueno, sabemos, Luis, que todas estas redes de traficantes de personas tienen los tentáculos muy grandes y muy profundos, así que bueno, pues será muy complicado que pues con este incidente y estas investigaciones pues se acaben los casos que ya han venido documentándose desde hace años, pero bueno, se habla que, por ejemplo, nada más en el 2021 son 2 casos sumamente importantes de muertes de decenas de migrantes precisamente bajo estas circunstancias. Y bueno, pues desafortunadamente, Luis, también hay que recordar que hace apenas 2 semanas concluyó la Cumbre de las Américas y que veíamos actitudes tan desafortunadas de mandatarios
defendiendo tiranías y defendiendo gobiernos antidemocráticos y negándose a asistir a una cumbre donde el principal objetivo era precisamente llegar a acuerdos para favorecer el desarrollo económico y social de América Latina, precisamente de estos países de donde todos estos migrantes están huyendo por no encontrar trabajo, por no encontrar una seguridad. Y bueno, pues esos son los acuerdos en los que deberían estar concentrados los mandatarios de todos estos países para mantener a sus ciudadanos en sus países, en sus territorios, y que la carencia pues no los obligue a salir. El próximo 12 de julio, el presidente de México y el de Estados Unidos se van a reunir allá en Washington y por lo pronto el mandatario mexicano ya en su mañanera dijo que va a expresar a Joe Biden la necesidad de impulsar una política migratoria que atienda las causas de este fenómeno. Bueno, pues estamos viendo la paja en Estados Unidos, ¿verdad? Pero Ujú. no estamos realmente viendo las, pues sí, El exacto, tronco. las claro, claro, aquí en México y la necesidad de implementar en México políticas públicas que eviten precisamente que todos estos mexicanos pues sigan huyendo hacia Estados Unidos o ahora precisamente con el endurecimiento de todas estas medidas de seguridad en la frontera, pues están buscando llegar hasta Canadá arriesgándose en los océanos, ¿no? Entonces, es un peligro que constantemente están buscando los migrantes y que pues no va a cesar. Por lo pronto, además, el gobernador de Texas, Greg Abbott, también, por supuesto, en este jaloneo político que traen los demócratas y los republicanos, pues ha culpado de este incidente a la política de puertas abiertas que dice él que pues Joe Biden tiene a políticas abiertas a la migración en Estados Unidos y que por supuesto deben endurecerse las medidas de protección fronteriza. Así que, bueno, pues ahí están ahorita los muertos, ahí están las medidas de endurecimiento de Estados Unidos, pero bueno, también ahí están las bandas de traficantes de personas que siguen actuando a como del lugar, ¿no? Efectivamente. Y lo que nos demuestra, Erika, y tú lo habías dicho muchísimas veces en este espacio, los mexicanos y las mexicanas siguen arriesgando la vida en su paso hacia los Estados Unidos. Habíamos pensado con estas caravanas venidas desde Centroamérica, desde Sudamérica, que ya era un problema del sur, era más para allá de Chiapas y que ya aquí a los mexicanos no nos importunaba. Y también el elemento violencia, el elemento impunidad, el elemento narcotráfico, todas estas vertientes que han hecho la vida más pesada, por ejemplo, para personas de comunidades pequeñas como en la Sierra Tarahumara. Lo acabamos de ver hace 8 días y todo lo que implica que el crimen organizado controle territorios, controle economías, pida extorsiones. La gente se va del país, Erika. Así es, así es. Hay en un clima de inseguridad en México que pues muchas familias no, obviamente no están tolerando y que están buscando una salida rápida pues en la migración. Y pues desafortunadamente no podemos seguir culpando a Estados Unidos por endurecer su protección fronteriza, por estarlos deportando. Sin embargo, pues tenemos que ver, Luis, al origen de toda esta Claro. problemática, ¿no? Como bien dices, y ver que precisamente estos países, México, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, pues no están haciendo gran cosa para retener a sus ciudadanos y ya lo habíamos comentado aquí, Luis, Sí. por ejemplo, inversión millonaria que acaba de anunciar Kamala Harris precisamente en torno a la cumbre de las Américas, para estados como Honduras o Guatemala, pues tampoco a billetazos se está resolviendo el tema de la migración mientras no se vaya a fondo del problema que requieren de empleo, requieren de seguridad y requieren de combatir precisamente este crimen que está lanzando a sus ciudadanos a pues recorrer un trayecto que pues una y otra vez Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, ha dicho les va a costar la vida. Es un trayecto sumamente riesgoso. México es la pesadilla mexicana y bueno, llegar al sueño americano de veras cada vez les cuesta mucho más. Mi querida Erika Nieto, sin duda alguna hace falta, urge que los países de la región reformulen su política migratoria. Efectivamente, no funcionó de nada lo que se pactó con Donald Trump, el llevar, el militarizar ambas fronteras con la Guardia Nacional, el dejar a nuestro país como
como sede del refugio, del primer refugio antes de solicitarlos a los Estados Unidos. No ha funcionado, no han funcionado, como bien dicen, los billetazos enviados por Kamala Harris, no han funcionado tampoco los billetazos que ha mandado Andrés Manuel López Obrador a Centroamérica para sus programas sociales. Hay que replantear qué se va a hacer respecto a la migración, querida amiga, y como bien dices, yo creo que lo importante es mejorar las condiciones de vida de la gente en sus lugares de origen para que entonces no se vean obligadas a que esa vida que es tan mala en su lugar de origen, pues se pierda en un trayecto hacia un mejor futuro, hacia una esperanza. Erika Nieto, después hablamos de los autos chocolate porque ahí también tenemos otro problema, mi querida amiga. Sí, 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 porque además a eso iba yo, que el problema es que también se sigue de alguna manera promoviendo la migración, pues presumiendo las remesas, ¿no? Presumiendo Exacto. los millones de dólares que llegan a México desde el trabajo de nuestros paisanos allá en Estados Unidos y hoy, pues beneficiándolos de alguna manera, pues regularizando todas estas unidades que vienen desde allá de Estados Unidos, coches, camionetas que vienen, que traen nuestros paisanos desde Estados Unidos para sus comunidades. Entonces, de alguna forma estamos diciendo, bueno, vayan, allá les va muy bien y ya nos traen el beneficio. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.